Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a hacer una pequeña charla de no más de 15 minutos sobre Dolores Ventimilla de Galindo. Dolores Ventimilla de Galindo. Em, Esta mujer importante para la sociedad azuaya, para la sociedad cuencana y ecuatoriana, Dolores Ventimilla de Galindo, nace en Ecuador, en la ciudad de Quito, ¿sí? En 1829, sí, aquí estamos, 1829, ¿sí? Nace Dolores Ventimilla de Galindo y fallece a una corta edad de 28 años en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, en 1857. Ella fue una importante escritora, poeta o poetisa, como quieran mencionarlo, muy relevante para el Ecuador, para el arte, para la literatura latinoamericana, mundial, y que ha sido rescatada en el siglo XX por muchos personajes, tanto del Ecuador como del mundo entero, especialmente del mundo hispano. Eh, Ella nace en una familia de la alta sociedad aristócrata, ¿sí? De la alta sociedad quiteña. En 1837 ingresa al Colegio Santa María del Socorro, en su misma ciudad, en Quito, y luego al convento Santa Catalina de Siena de las Madres Dominicas, en la misma ciudad, donde que se prepara en artes, en literatura, en pintura, y en muchos otros oficios del rol tradicional de las mujeres de su época. Y pues siempre estuvo vinculada con las letras, con la poesía. A sus 16 años, como era también tradicional en aquellas épocas, incluso hasta la actualidad, hay muchas parejas que contraen, hombres y mujeres que contraen matrimonio a tan corta edad, pero ella a sus 16 años contrae matrimonio con el médico colombiano doctor Sixto Antonio Galindo y Oroña, médico originario de Nueva Granada, ¿sí? De Colombia. Acordémonos que el contexto en el cual se da este matrimonio, se da la vida, los inicios de la vida de Dolores Ventimilla, es justamente en los inicios de la República del Ecuador y pues una herencia de alguna manera colonial todavía, a pesar de que el 13 de mayo de 1830 ya se fundó el Ecuador, y se liberó un poco de la Gran Colombia, se liberó de la colonia española, pero todavía tenía rasgos conservadores, tradicionales de esa herencia y mucho más la alta sociedad aristócrata, tanto de Quito como de Cuenca, donde que ella se desenvolvía. Entonces, antes de irnos a Cuenca, a sus 16 años contrajo matrimonio con este importante médico colombiano y el doctor Galindo le impulsó a continuar su educación literaria, es decir, que para su época realmente que su esposo haya apoyado a su esposa a que estudie realmente, también hay que rescatar. Y ella leía toda clase de libros, incluso los que estaban prohibidos por lo que era o por lo que fue la colonia hasta 1822. Entonces, todos los libros que estaban prohibidos hasta 1822, ella lo leía ya en su corta edad, a los 16, 20 años, ella leía muchos de sus libros, todo tipo de libros. Y bueno, para esa época, acceder a un libro realmente debió haber tenido mucha plata el doctor Galindo como para que financie también a su esposa. Tuvieron un hijo que fue ahijado de Rosa Ascasubi. Rosa Ascasubi fue la primera mujer del doctor Gabriel García Moreno, que después en el 59, casi en el 60,
fue presidente de la República, pero bueno, todavía cuando vivía Galindo y nació su hijo, todavía no era presidente de la República, pero ya era un importante académico y personaje y político también de la sociedad quiteña. Dolores fue a vivir con su esposo en Guayaquil, donde vivía su hermana Josefina y su cuñado, el coronel Sebastián Medina. Desde este lugar escribe algunas obras del género romántico, ¿sí? Era una poetisa del género romántico y que rompió un poquito con el esquema neoclásico de la poesía de la literatura. En 1854, otros dicen que en 1851, bueno, ahí hay unas ciertas incoherencias, pero justamente por eso hay que buscar, ojalá en algún otro momento, una biografía más profunda, pero este es un primer acercamiento, un resumen básico de lo que es la vida de Dolores Ventimilla para difundirlo de manera general. Pero bueno, hay especialistas en la biografía de Dolores Ventimilla, se han hecho muchos libros sobre su vida y mucho más ahora que en el siglo XXI que hay un boom del feminismo. En 1854, como les decía, otros 1851, dice que partieron con su esposo e hijo de Guayaquil para residir en Cuenca, donde alquilaron un departamento en el centro de la ciudad, en la casa de la señora Josefa Ordóñez. Eh, Al poco tiempo, su esposo se fue a Centroamérica para mejorar su condición profesional. Sin embargo, mensualmente le enviaba remesas desde Centroamérica. Dolores en Cuenca quedó sola, muy triste, digamos, por la partida de su esposo, se sintió un poco abandonada y desde esa mirada creó sus poemas de tristeza, de melancolía, de romance, de romanticismo, un poco también en la línea de quejarse por el abandono de su esposo. Y Dolores en Cuenca siguió con esta actividad literaria e intelectual con muchos amigos de la ciudad, entre ellos, por ejemplo, el doctor Benigno Malo, que fue el primer rector después, después de la Universidad de Cuenca. Entonces tenía muchos vínculos con gente importante de la aristocracia cuencana, de la élite conservadora y otros un poco más liberales de la ciudad de Cuenca. Estuvo en desacuerdo con la pena de muerte y el maltrato a los indios, y hubo un caso en el cual ella intervino y de alguna manera eh, defendió a un indígena, digamos, en ese tiempo todavía se les denominaba indios. Tenía un pensamiento avanzado, ella para su época y su corta edad, y un poco en contra de esta sociedad conservadora que oprimía de alguna manera en ese tiempo a las mujeres, y realmente en esa época realmente sí había mucho conservadurismo. Ya en el fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, pueden haber esos rasgos, pero definitivamente casi que eso se ha ido eliminando. Pero en esa época realmente era duro y ella fue una de esas importantes que cuestionó ese conservadurismo tradicional de la ciudad de Cuenca y del Ecuador en general. Al poco tiempo que llegó a la capital Azuaya, por su pensamiento innovador para la época, recibió fuertes y duras críticas en los escritos periodísticos de Fray Vicente Solano, que quizás esto, entre otras cosas, le llevó a su suicidio en 1857 a sus 28 años de edad. Un fenómeno lamentable. Habíamos hecho también la biografía de Fray Vicente Solano, este importante personaje de la ciudad de Cuenca, fundador del periodismo cuencano, que promovió la traída de la imprenta a la ciudad de Cuenca entre 1822 y 1827, y Fray Vicente Solano fundó en 1828 el Eco de la Suay, un primer periódico de la Suay y de la ciudad de Cuenca. Pero lamentablemente, Fray Vicente Solano fue muy cruel, se pasó de las críticas con esta mujer, tratándole de desprestigiarla porque ella organizaba exposiciones de poesía en su casa y sola, con mucha gente, rodeada de muchos varones. Entonces, seguramente eso hizo pensar mal
a la sociedad y por lo tanto a la religión y a Fray Vicente Solano. Y mientras su esposo estaba en Centroamérica y que prácticamente casi la abandonó, entonces ella a través de sus poesías escribía lamentaciones eh, y además organizaba eventos de poesía en su casa, donde que traía mucha gente y amistades. Entonces eso seguramente generó un cierto o unas ciertas problemáticas y malos pensamientos al cura, al fray Vicente Solano. Y que quizás eso realmente le llevó al suicidio, entre otras cosas, un fenómeno lamentable también dejándole a su niño a su niño realmente a tierna edad, a cargo de su madre, que lo escribió en una carta. Entonces falleció a sus 28 años de edad. Y también otra de las cosas que no la anoté aquí, pero es importante mencionar, es que el momento de enterrarla en la ciudad de Cuenca fue destinada a una quebrada donde se enterraban a las personas que se les consideraba que estaban en contra de la religión, que no creían en Dios, se les consideraba ateas y rebeldes y revolucionarios. Entonces, después su esposo llegó desde Centroamérica y demostró judicialmente que ella era católica y que, bueno, se le enterró en un lugar adecuado. Me parece que es en el cementerio de la ciudad de Cuenca, pero bueno, eso habrá que averiguar y ya profundizar con los especialistas. En el siglo XXI, hoy en el siglo XXI, se ha convertido en un símbolo del feminismo ecuatoriano y una mártir de la sociedad conservadora cuencana de aquella época. Sabemos que ahora en el siglo XXI el feminismo ha tenido bastante auge en el Ecuador, en el mundo entero, ¿sí? Desde los años fines de los 70s, inicios de los 80s, el feminismo ha tomado mucha fuerza, ha recibido financiamiento a nivel internacional y mucho más entre el 2005 y 2020 ha tenido más fuerza aún y ha tratado de ponerla a ella como una feminista, pero realmente en esa época quizás ese término no existía. Lo que sí podemos decir es que ella fue una mujer apasionada por la libertad, progresista para su época, con pensamiento innovador. Yo no le pusiera el nombre feminista a ella, porque el término feminismo parece que surge por allá por los años, por sí, a lo menos acá en el Ecuador, recién esto viene desde las décadas de los 60, de los 70 y mucho más en los 80 y 90 que se coloca la palabra feminismo. Pero en esta época me parece que todavía no existía ese término. Entonces, más bien, Dolores de Veintimilla fue una poetisa, una poeta, una escritora de pensamiento progresista, de pensamiento innovador para su época frente a una sociedad conservadora ecuatoriana y, por supuesto, cuencana. Algunas de sus mejores obras poéticas son Quejas, que es un poema bastante conocido por los que están en el mundo de la poesía, de la literatura. Anhelo, otra a mis enemigos, La noche y mi dolor. Otra a Carmen y Mis sufrimientos. Son algunas de sus obras poéticas más importantes que después de su muerte fueron recuperadas porque ella bastante de sus escritos, de su literatura, de su poesía, quemó en sus estados posiblemente depresivos, de tristeza, de melancolía, pero que han sido recuperados por diferentes personajes a fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX y XXI. Entonces, realmente una mujer espectacular, importante, que realmente una muerte trágica, promovida por los prejuicios contra las mujeres de esa época y que hoy es reivindicada por muchos sectores, especialmente de la izquierda, del feminismo, incluso del feminismo radical, pero ella, podríamos decir, como insisto nuevamente, no fue una feminista, sino una mujer innovadora. También les recomiendo, para terminar, otros videos que yo tengo, biografías en mi canal en YouTube, como Elvis Orellana Espinosa, me pueden buscar en YouTube.
Para los que están en Facebook, para los que me siguen en otras redes sociales, ingresen a mi canal en YouTube con mi nombre y ahí pueden buscar varias biografías y conferencias que tengo sobre diferentes personajes y temas. Por ejemplo, sobre Fray Vicente Solano, que está vinculado con las críticas a Dolores Vintimilla de Galindo, Fray Vicente Solano. Tengo una biografía de Pedro Vicente Maldonado, un importante científico ecuatoriano. También tengo la biografía de Víctor Manuel Albornoz Cabanilla, un historiador de inicios del siglo XX de la ciudad de Cuenca y del Ecuador. También Juan de Velasco, un historiador. Padre José María Vargas, también un historiador, una persona de letras. Padre Federico González Suárez, igual, un historiador, una persona de letras, de literatura. Max Romeo Arízaga, de la misma manera, escritor, literato, historiador. Max Romeo Arízaga. También tengo, estas de aquí son cortas, todas las que mencioné: Fray Vicente Solano, Pedro Vicente Maldonado, Víctor Manuel Albornoz, Juan de Velasco, Padre José María Vargas, Padre Federico González Suárez, Max Romeo Arízaga. Son biografías cortas de estos personajes. Pero ya lo que es conferencias largas, de 1 hora, de 1 hora y media, a veces un poco más, tengo las conferencias sobre la historia natural del Ecuador. Tengo una conferencia sobre historia natural de la SUAY, otra conferencia sobre Parque Nacional El Cajas, historia natural. También tengo una conferencia sobre una breve historia de la psicología en el Ecuador. Tengo también otra sobre historia natural de los homínidos. Esto hablamos de la evolución humana. Y también les recomiendo otra conferencia sobre investigación histórica, la importancia de la historia y de la investigación, en mi canal en YouTube. Entonces les invito a ver estas biografías y estas conferencias. Y también tenemos varias entrevistas en mi canal en YouTube, al cual les invito. Y estoy a las órdenes. Me pueden buscar como Elvis Orellana Espinosa, tanto en Facebook como ya les indiqué también en YouTube. Utilizo un poco menos, pero de vez en cuando sí ingreso al Instagram, a Twitter, al Blogger, donde que tengo varios escritos en mi blog, en LinkedIn, donde pueden ver mi perfil profesional. Yo soy psicólogo organizacional, tengo una maestría en estudios, en estudios del desarrollo local, en el ámbito de las ciencias humanas, de las humanidades. Entonces ahí pueden buscar, en LinkedIn pueden buscar mi perfil y mi experiencia. Y también estoy a las órdenes para asesorías en temas históricos, en temas psicosociales, en temas culturales y educativos. Estoy siempre a las órdenes. Y también se pueden comunicar conmigo al WhatsApp acá en el Ecuador, al 593-995-3842-75 es mi número acá en el Ecuador. El 593 es el código de mi país. Y de ahí el resto del número, que es 995-3842-75, es ya mi número. Pueden comunicarse al teléfono y especialmente a mi WhatsApp. Estoy a las órdenes para inquietudes, para asesorías de tesis, investigaciones, consultorías, gestión cultural, etcétera. Estoy siempre a las órdenes. Entonces, con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Espero que esto les sirva y seguiremos haciendo más biografías y otros temas de la historia, de la cultura, de la psicología y de la ciencia. Pasen bien, un gusto. Chao, chao.